Entonces, las magnitudes proporcionales, vamos a comenzar a desglosar eh, el concepto, pues, a partir de las palabras del uso o del significado que tiene cada uno de sus términos. Entonces, cuando hablamos de magnitud, ¿sí? Ya sea en plural o en singular, como estamos dándole el uso en este caso, estamos hablando de aspectos o características de un objeto, cualidades de un objeto que se pueden medir, ¿listo? Numéricamente. Entonces, si tú ves un objeto, el que sea, y hay algo que tú le puedas medir numéricamente, ese algo que tú le puedes medir, eso es una magnitud. ¿Listo? Entonces tú puedes medir la estatura. La estatura, por ejemplo, de una persona es una magnitud, porque se puede medir en centímetros o en metros. El peso es otra magnitud. La longitud, la distancia recorrida, ¿sí? Eso, eh, todos esos aspectos o esas características o cualidades se pueden medir. Y como se pueden medir de una manera numérica, pues estamos hablando de que de que es una magnitud. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos claro, esa es una magnitud. Por tanto, todos esos aspectos que no se puedan medir, que no se pueda asignarle un valor numérico, pues no van a ser no van a ser magnitudes. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a aclarar. Magnitudes, aquello que sí se puede medir numéricamente, y no es magnitud lo que no se puede medir numéricamente. ¿Listo? Ahí tenemos magnitudes. Ahora vamos con proporción. Entonces, ¿cuándo son proporcionales? Proporcionales. Entonces, cuando hablamos de proporcionales, de que estas magnitudes son proporcionales, es porque existe una relación, una relación de equivalencia entre esas magnitudes. Entre las magnitudes. ¿Listo? Esto quiere decir que se comportan como si fueran una sola. ¿Listo? O que dependen entre sí, depende la una de la otra. Haz de cuenta un sube y baja. Entonces, un sube y baja, tú no puedes subir si el otro lado no baja, ¿sí? O tú no puedes bajar si el otro lado no sube. Entonces, ahí tendríamos una relación entre estos dos lados. Entonces, depende de qué se haga en un lado para saber lo que sucede en el otro. No puede haber uno sin el otro. Entonces, ahí tendríamos proporcionalidad. ¿Listo? Y las magnitudes, entonces, si son proporcionales, es porque son características que se pueden medir. ¿Sí? Aquí hablando de la proporcionalidad, se pueden medir y además al momento de medirlas existe una relación entre sí. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a interpretar cuando dos magnitudes son proporcionales. Entonces voy a colocar unos ejemplos. Supongamos que usted está comiendo. Usted está comiendo. Podríamos hablar aquí que hay una relación una relación, no necesariamente proporcional, pero una relación entre cuánto alimento usted ingiere y qué tan satisfecho se siente luego de comer, ¿sí? Pues evidentemente entre más eh, alimento usted haya ingerido, pues más rápido o mayor va a ser la satisfacción o más rápido va a llegar a ese punto de satisfacción al momento de comer. Ahí tenemos una relación entre cuánto ha comido y su satisfacción al momento de comer, por ejemplo. O podemos establecer una relación entre la edad de una persona y su peso, o la edad de una persona y su estatura. ¿Sí? Ahí estamos hablando de aspectos que se pueden medir. Entonces podría ser edad respecto a estatura. No voy a comparar dos personas, sino voy a hablar de una sola persona.
Es decir, esta misma persona, entonces la persona uno cuando tenía 9, 10, 11, 12 años, ¿sí? ¿Cómo fue su estatura? Entonces nos vamos a dar cuenta que dependiendo de la estatura, podemos mirar que la persona, perdón, dependiendo de la edad, podemos determinar que la persona ha ido aumentando de estatura. Harto, poquito, no nos afecta todavía. Ahí tendríamos una, magnitudes que están relacionadas. ¿Listo? Hay unas magnitudes que están relacionadas. Ahora, hay que establecer si son proporcionales. Si son proporcionales. Entonces, para establecer si son proporcionales, pues ya sabemos cómo verificar cómo se calcula una proporción. Ya sabemos de la semana anterior cómo identificar si un par de razones son proporciones o no. Y como acá estamos relacionando la edad con la estatura, pues a esta edad le va a corresponder una estatura, qué sé yo, 1,40, 1,50, 1,60, 1,65. Me estoy inventando los datos. Entonces, si queremos mirar si son proporcionales, pues habría que realizar la comparación. Fíjense, ahí están los cuatro datos para poder establecer. Entonces, 140 es a 9, como 150 es a 10, y nos damos cuenta que por este lado da 15, pero por este lado no da 15, la división. Entonces, no son proporcionales. Sin embargo, son magnitudes que están correlacionadas, que ese es el primer aspecto que vamos a mirar. Entonces, ahí tendríamos un ejemplo de magnitudes que están correlacionadas. ¿Listo? Voy a definir esos términos que estoy utilizando. Entonces hablamos de magnitudes correlacionadas a aquellas magnitudes o aquellos aspectos que les podemos medir a un objeto o a una persona, que son aspectos medibles. Ahí, cuando digo aspectos medibles, estoy hablando de las magnitudes que están relacionadas entre sí y no necesariamente son proporción. Y no necesariamente son proporción. En algunos casos sí pueden ser proporción, pero no es obligación que lo sea. Son proporción. Entonces, por ejemplo, aquí estamos hablando de situaciones como la que acabamos de mencionar, es edad respecto a la estatura. Entonces, se asume que al menos en la adolescencia, entre más edad tenga, más estatura va a tener. Entonces, en ese sentido, ahí son magnitudes correlacionadas porque está aumentando o están cambiando las dos, son correlacionadas. Dentro de las magnitudes correlacionadas encontramos las magnitudes proporcionales, que las acabamos de ver, que es, además de estar relacionadas entre sí, tienen proporción. ¿Listo? Vamos a ver entonces, tenemos magnitudes cuando son proporcionales y vamos a ver y las magnitudes correlacionadas. Dentro de las magnitudes proporcionales tenemos dos tipos. ¿Listo? Entonces vamos a que también hacen parte de las magnitudes correlacionadas, pero voy a abordarlas directamente de las magnitudes proporcionales. Entonces, tipos de magnitudes proporcionales. Entonces tenemos dos tipos. El primer tipo de ellas son las magnitudes que están que son directamente proporcionales. ¿Listo? Entonces, magnitudes directamente proporcionales y las otras son las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Listo? Aquí la forma de identificarlo es fácil. ¿Cómo identificamos si son directamente proporcionales? Porque las dos magnitudes se comportan de la misma manera. De la misma manera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las dos aumentan o las dos disminuyen. ¿Sí? Ejemplo, tendríamos el de la edad respecto a la estatura, ¿sí? Porque si nos damos cuenta, a mayor edad,
a mayor edad, mayor estatura. Entonces, fíjense que aquí las dos magnitudes en este caso son la edad y la estatura. Y estamos diciendo que la edad está creciendo, mientras que la estatura también. Entonces, las dos están aumentando. Entonces, entre más edad tengo, más estatura tengo. ¿Listo? Recuerden que aquí estamos hablando de la adolescencia, no de más adelante. ¿Sí? Entonces, en este caso, las dos magnitudes van creciendo. Por ejemplo, voy a borrar acá el segundo tipo. Lo escribimos ahorita un poquito más abajo, que me quede espacio de colocar otro par de ejemplos y de explicarlo. Otro ejemplo podría ser a mayor, voy a colocarlo sin esas palabras. Entonces, la distancia recorrida y el combustible gastado por un vehículo. Entonces analicemos esta situación. ¿Sí serán directamente proporcionales o no serán directamente proporcionales? Sí, profe, ¿Por qué? porque si yo estoy hablando de que el combustible se está gastando y Mm, pues como estoy en el recorrido, obviamente los dos van disminuyendo, ¿no? correcto. En este caso, estamos diciendo que la distancia, o sea, tengo un punto A y un punto B, ¿cierto? Y debo recorrer eso. Entonces dice que la distancia recorrida, es decir, entre yo más distancia recorra, pues el combustible de nuestro tanque o de nuestro vehículo va a ir disminuyendo, ¿cierto? Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que he gastado más. Entonces, entre yo más distancia recorro, pues más combustible gasto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que los dos, entonces, más distancia, más combustible. Entonces, la distancia recorrida y el combustible gastado, aquí sobre una S, y el combustible gastado son magnitudes que son directamente proporcionales, porque los dos van aumentando. ¿Listo? Va aumentando la distancia que recorro y va aumentando la cantidad de combustible que estoy gastando. Entre más recorro, más gasto. ¿Listo? Ahí sería un ejemplo de las magnitudes que son directamente proporcionales. Miremos otro ejemplo. Eh, a ver si podría Profe, ser. ¿puede decirlo un momentico? Además de las magnitudes que son directamente proporcionales, tenemos las que son inversamente proporcionales. Entonces vamos a retomarlas también. Tenemos que dos magnitudes son, segundo, cambio de color, son inversamente proporcionales. Listo, aquí estamos hablando ya del segundo tipo eh, de magnitudes proporcionales. Entonces, son inversamente proporcionales cuando las dos se comportan de manera contraria o inversa, por eso el nombre. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Ya no vamos a encontrarnos con magnitudes que o las dos aumentan o las dos disminuyen, sino que en este caso, mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. La otra disminuye. Tenemos que tener en cuenta, disminuye, que mientras, este comportamiento debe ser proporcional. Entonces nos debemos encontrar que se cumpla la definición de proporcionalidad, pero esa parte la vamos a retomar con más detalle en los temas que vienen más adelante, que vamos a trabajar directamente cuando son proporcionales, cuando son inversas, cuando son directas. Entonces, mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Entonces voy a colocar un ejemplo. Entonces vamos a mirar. Si una de las dos magnitudes aumenta y la otra disminuye, podría ser, eh,
por ejemplo, la cantidad de mercado que hace una familia y el dinero que tienen, ¿sí? El dinero que tienen a la hora de ir al mercado. Entonces, aquí si nos damos cuenta, estas dos magnitudes son inversas. Hay que verificar si son proporcionales, pero son inversas, porque esta cantidad de mercado, pues digamos que comienzan a mercar, entonces está el carrito, ¿cierto? Y comienzan a echarle al carrito. Y entre más le eche, pues usted va a gastar más. Eso quiere decir que le va a quedar menos dinero. Acá voy a cambiar este que tienen, sino que les queda. ¿Listo? Que les queda. Entonces, claro, si usted hace más mercado, pues le va a quedar menos dinero, pero pues le va a quedar mercado. Entonces, aquí estamos viendo que mientras una magnitud aumenta, que son los elementos del mercado que la familia hace, la otra magnitud disminuye, que es el dinero que les queda. ¿Cierto? Entre más mercado se hace, menos dinero les queda. Entonces aquí nos damos cuenta que mientras una magnitud sube, la otra disminuye. Y ahí es donde nos vamos a ver una correlación inversa. Y pues ya posteriormente verificamos que sean proporcionales. Entonces en este caso, las dos magnitudes son valores cuantitativos porque los podemos asignar un valor numérico, ¿sí? Los podemos medir numéricamente y mientras uno aumenta, el otro disminuye. Ahí tendríamos una correlación inversa. Otro ejemplo de correlación inversa podría ser eh, la distancia, la distancia recorrida, ¿sí? La distancia recorrida por un auto o por un avión y el combustible que le queda, ¿cierto? Porque a medida que va recorriendo, o sea, a medida que va nuevamente desplazamiento de un lugar A a un lugar B, ¿cierto? A medida que va avanzando, pues le va quedando menos combustible, porque lo ha ido gastando. Entonces ahí tendríamos una correlación que es inversa. Otra correlación inversa podría ser la cantidad de agua que usted toma y el contenido del vaso. Porque claro, usted toma más agua, entonces va a quedar menos en el vaso. Entonces, fíjense que ahí tenemos diferentes ideas de correlaciones que son inversas. Nos faltan los valores numéricos para verificar si son proporcionales, pero de eso, como les decía, nos vamos a encargar más adelante. Por ahora tenemos entonces ya diferenciadas. Cuando esas magnitudes son inversamente correlacionadas y por ende tendrían que ser o podrían ser inversamente proporcionales y cuando son directamente proporcionales, directamente correlacionadas también. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos la diferencia entre ellos dos, algunos ejemplos para que lo tengamos en cuenta y podamos diferenciarlas fácilmente.